Bueno, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Estamos encantados de que hayáis venido al Summit de Madrid 2024. Mi nombre es Manuel Marugán, soy arquitecto cloud de servicios profesionales en Amazon Web Services y hoy os vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, que es cómo ejecutar migraciones de aplicaciones legacy a AWS, pero no de cualquier modo, sino haciendo foco en la optimización de costes, es decir, asegurando o incluso maximizando el retorno a la inversión. Y lo vamos a hacer basándonos en un caso de éxito, que es el caso de éxito de Santander Consumer Finance. Y hoy, de hecho, tenemos la enorme suerte de tener con nosotros a Ana Merino Morel, que es la responsable del equipo de DevOps y automatización de Santander Consumer Finance, y nos va a hablar acerca de su experiencia. Muy buenos días a todos, yo soy Ana Merino. Para los que no me conozcáis, en los últimos 10 años he estado liderando proyectos de transformación de aplicaciones, ciclo de vida del software y migraciones entre diferentes plataformas, por lo que mi objetivo hoy es daros unas pequeñas pinceladas que os ayuden a llevar a cabo una migración exitosa. Gracias por asistir. Gracias a ti, Ana. Y bueno, también comentar que tenemos la enorme suerte de tener con nosotros a David Lobellón, que ha venido incluso lesionado recientemente, pero no se lo podía fallar, y él, vamos a estar atentos porque nos va a contar las mejores prácticas para optimizar la plataforma, es decir, para que cuando migremos las cargas de trabajo a AWS, estas consuman lo mínimo imprescindible. Bueno, hola a todos y gracias por estar hoy aquí en el Summit de Madrid. Si estáis en esta sesión en concreto, es porque os interesa cómo optimizar el ahorro de vuestras migraciones a la nube. Yo soy compañero de Manu dentro del equipo de servicios profesionales en AWS y os voy a explicar más bien la parte técnica, es decir, patrones y pautas que vais a poder aplicar en vuestros casos de uso. Gracias. Muchas gracias, David. Bien, pues en la agenda de hoy os vamos a hablar acerca de 3 puntos fundamentales. El primero de ellos, Ana nos va a contar los retos a los que se enfrentan en Santander Consumer Finance. En segundo lugar, os vamos a contar una metodología que nos ha servido en miles de clientes, ¿vale?, para ejecutar este tipo de migraciones, y se llama AWS Migration Framework. Y por último, tal y como comentaba David, vamos a profundizar en cómo optimizar la plataforma al máximo. Pues bien, por poneros un poco a todos en contexto, en Santander Consumer tenemos presencia en 16 países europeos, más de 1000 desarrolladores, más de 5000 componentes, proyectos conviviendo desde los más novedosos, como pueda ser un proyecto de inteligencia artificial o data desarrollado en Java, JavaScript, Python, hasta proyectos más clásicos desarrollados en COBOL. Así que os podréis hacer una idea del stack tecnológico tan diverso del que partíamos. Es por ello que tuvimos que afrontar diferentes retos. En la sesión de hoy me gustaría destacar 4. 1. Flexibilidad y escalabilidad. Las empresas temen que con la migración al cloud pierdan flexibilidad en sus procesos. Además, aunque cloud sea sinónimo de escalabilidad, lo cierto es que nos encontraremos con ciertas arquitecturas que nos compliquen dicha escalabilidad, como pueda ser un activo pasivo. 2. Seguridad y compliance. Cuando oímos hablar de migración a cloud, nos preguntamos, ¿quién va a velar ahora por la seguridad de mis aplicaciones? ¿Quién va a proteger mis datos ante ciberataques? Pues aquí la idea era clara, construir una solución más robusta, para cubrir aspectos como la encriptación del dato, autenticación con múltiples factores, etc. Además, en Santander Consumer contábamos con un añadido. Al tener presencia en diferentes países, teníamos que cumplir todos sus regulatorios. 3. Costes. En cuanto a business case, no se trataba solo de hacer un business case eficiente respecto a lo que teníamos en el on-premise. Además de ello, había que cubrir un gap, el retorno de la inversión. Si bien es cierto que cuando iniciamos un proyecto requiere una inversión en ancho de banda, capacitación, infraestructura, es por ello que en el business case había que asegurar un retorno de la inversión en un tiempo más o menos razonable. Por último, la resistencia al cambio.
Las organizaciones tendemos a incluir solo a las partes directas durante la migración y notificar a todos los demás una vez finalizada. Y eso es un gran error. ¿Por qué? Las personas, en general, tendemos a resistirnos al cambio. Y la migración al cloud es un cambio, no solo de infraestructura, sino de metodología e incluso de liderazgo. Es por ello que la clave aquí va a residir en subir a todos a bordo del proyecto desde el minuto cero. Por todo esto, quisimos contar con los servicios de AWS Professional Services. Y muchas gracias, Ana, por la confianza. Y bueno, en servicios profesionales hemos ejecutado este tipo de proyectos en multitud de ocasiones, de la necesidad de migrar aplicaciones de forma a escala y a la vez optimizar el coste. Bueno, pues en lugar de en cada proyecto tener que reinventar la rueda, preferimos utilizar metodologías que ya son válidas, que ya tienen un modelo estandarizado, probado. Aquí os voy a hablar acerca de AWS Migration Framework, que para que lo entendamos de forma sencilla, consta de 3 fases. En las 2 primeras, AWS acompaña al cliente, ¿vale? En primer lugar, en la primera fase, que dura de entre 3 a 6 semanas, lo que vamos a hacer es un análisis del caso de la migración. Y en segundo lugar, lo que vamos a hacer en Mobilize, que dura en torno a 6 meses, vamos a ejecutar, programar, codificar todo lo necesario, todas las bases y los building blocks, para que el cliente en la tercera fase sea capaz de migrar de forma autónoma. Bueno, ahora vamos a profundizar en cada una de ellas para que se entienda un poco mejor. Esta primera es la fase de Assess, que aquí hay 3 temas con los que queremos que os quedéis. En primer lugar, vamos a hacer un descubrimiento rápido de qué es lo que hay que migrar. Para ello podemos utilizar un inventario como CMDB, donde tengamos el inventario completo de todos los componentes de la infraestructura y un inventario de las aplicaciones y cruzarlo. De este modo sabremos qué vamos a migrar a grosso modo. Después de esto, lo que vamos a hacer es un TCO, Total Cost Ownership. Es decir, vamos a calcular cuánto cuesta esto en la nube, con el objetivo de crear un caso para el negocio. Y por último, lo que vamos a hacer es un análisis de las fortalezas y áreas de mejora del cliente con respecto a sus capacidades para migrar. Pues como fortalezas, como en el caso del Santander, podemos decir que ya tenían una landing zone, que ya tenían un centro de excelencia, que ya tenían aplicaciones migradas en producción, pero bueno, siempre hay áreas de mejora. Lo importante de esto es crear un plan para incidir sobre esas áreas de mejora en la siguiente fase a la que ahora transitamos. Esta fase se denomina Mobilize, ¿vale? Aquí esta es lo más importante. Dura en torno a 6 meses y aquí vamos a construir todo lo necesario. Son 4 pilares para que lo entendamos de forma fácil. El primero, portfolio, ¿vale? Aquí vamos a refinar aquello que hemos hecho previamente. Vamos a hacer uso de herramientas que de forma automática analicen y detecten todos los componentes de la infraestructura, sus integraciones, incluso la topología de red. Tal y como vemos en esta slide muy chula de aquí. Podemos utilizar herramientas que sean de AWS, como Application Discovery Service, o herramientas del mercado. En cualquier caso, nuestra recomendación es utilizar la modalidad de despliegue de agentes, porque aunque requiere desplegar el agente en la infraestructura on-premise y eso requiere un poco más de esfuerzo, la información que nos va a dar es mucho más fidedigna, ¿vale? En segundo lugar, el tema de people, y yendo de la mano de lo que comentaba Ana, al final es muy importante enfocarnos en esta resistencia al cambio que ocurre en las migraciones al cloud. Ahí lo que vamos a hacer es alinear a los diferentes stakeholders y líderes de la migración en un objetivo en común. Porque es cierto que las migraciones se nos pueden atascar si no tenemos a todo el mundo remando en la misma dirección. En tercer lugar, estaría la plataforma, que ahí es donde vamos a tener todos los servicios, el modelo operativo y el modelo de seguridad, pero esto nos lo va a comentar ahora en profundidad David. Y por último, si ya tenemos identificadas todas las aplicaciones, si tenemos todos los componentes identificados, si tenemos hecho el business case, el migration plan, tenemos a los líderes formados y a la gente entrenada, ¿qué queda?
pues lo que queda es migrar. Pero claro, antes de migrar a escala, migrar miles de aplicaciones a escala, es más sensato migrar unos pilotos. La verdad es que no nos gusta llamarlo pilotos porque lo que vamos a hacer es migrar aplicaciones de on-premise a AWS en producción. Pero nos va a permitir aprender. Y aquí la clave sería, ¿qué aplicaciones o pilotos escoger? Pues bueno, tienen que ser de relativa importancia, tanto desde el punto de vista del negocio, no hace falta cogerse una aplicación transaccional de pagos, pero sí que sea de relativa importancia, y desde el punto de vista de la tecnología, que sea representativa del stack tecnológico a migrar. Es decir, si en el Migration Plan, del que ahora nos va a hablar Ana, tenemos una oleada de 10 aplicaciones con servidores Apache y tecnología Spring Boot, pues sería ideal seleccionar una de ellas con el objetivo de aprender. Pues bien, una vez visto con mi compañero Manu todo el proceso durante una migración, vamos a centrarnos en la estrategia. La estrategia aquí es clave. En nuestro caso, nos centramos en 3 factores principales que decidió nuestra estrategia. Por un lado, estaba el factor negocio. Aquí, la criticidad de nuestras aplicaciones va a jugar un papel fundamental. ¿Quién consume nuestra aplicación? ¿Qué latencia puede soportar mi aplicación? ¿Qué SLA tiene mi aplicación? En segundo lugar, el factor humano. En nuestro caso, aprovechamos la migración para una estandarización de todo su ciclo de vida. Al tener presencia en diferentes países, tuvimos que romper barreras lingüísticas y culturales, ganarnos su confianza, porque al final una migración al cloud se basa en un cambio completo de hábitos de vida. Por último, el factor técnico. Como comentaba mi compañero Manu, en los casos que podamos, la mejor opción va a ser instalar un agente que nos permita hacer un descubrimiento total de la infraestructura. Pero habrá casos que no podamos y tengamos que tener un plan B. ¿Cuál va a ser nuestro plan B? Tener una buena calidad en la CMDB. Para los que no estéis familiarizados con el término CMDB, básicamente nos va a permitir tener un inventario completo de todas nuestras aplicaciones, su mapa de dependencias entre ellos, sus tecnologías y sus versiones. Porque, por poneros un ejemplo, ¿sabíais que el 95% de las incidencias derivadas de migraciones es por problemas de comunicaciones, reglas de firewall o incompatibilidades con versiones? Aquí va a ser crucial tener una buena calidad de la CMDB que nos permita mitigar todos esos problemas. En segundo lugar, dentro del factor técnico va a ser clara la estrategia de definición de transformación. Habrá un alto porcentaje de nuestras tecnologías que van a poder ser transformables en Docker u otras opciones, y habrá un porcentaje más bajo, en nuestro caso en torno al 15%, que no van a poder ser transformables y vais a tener que definir una estrategia de migración en un lift and shift de movimiento de infraestructura. Pues bien, una vez visto los factores que fueron decisivos de cara a nuestra estrategia, os voy a comentar cuál fue nuestra decisión. En nuestro caso nos centramos en 2 líneas estratégicas: migración por capas y migración en Big Bang. Migración por capas básicamente se basó en migramos lógica de presentación, lógica de negocio y base de datos. Ventajas de este modelo: puedes aplicar una mayor migración en escala. Al ir por capas podrás elegir una tecnología, automatizarla y migrarla. Además de ello, eficientarás antes gastos de infraestructura origen, puesto que la infraestructura normalmente va ligada a servidor de aplicaciones. Entre sus desventajas, pues como comentábamos antes, el factor negocio aquí va a ser decisivo, porque habrá aplicaciones críticas que por su nivel de transaccionalidad nos impidan poder migrar por capas, ya que su latencia que permitan va a ser mínima. Pasando a la otra línea, migraciones en Big Bang, básicamente se basaba en elegir una aplicación y migrarla toda a la vez. Entre sus ventajas es clara que tengamos un único interlocutor, que va a ser un único negocio, del cual gestionaremos su migración. Entre sus desventajas yo destacaría el plan de rollback, de marcha atrás. Fijaros que si migramos por capas vas a tener en cuenta 1 o 2 tareas de plan de marcha atrás. Una migración de aplicación va a derivar en un restore de base de datos, de almacenamiento, switch DNS, etc. Es por ello que el caso de migración en Big Bang solo fue para casos muy concretos que lo precisaba el negocio.
Una vez vista nuestra estrategia, nos parecía más interesante hoy enfocar la sesión en ver la parte de migración por capas. En este aspecto la vamos a dividir en 3 bloques: software, data y plataforma. En el caso de software, nuestra estrategia de modernización se resumió en un concepto: dockerización sin recodificación. ¿Qué nos ofrece la dockerización? Pues básicamente la posibilidad de empaquetar toda tu aplicación y moverla de forma transparente entre diferentes plataformas. Además de ello, en el día D+1 te va a ofrecer la posibilidad de automatizar procesos con metodologías más ágiles. Pues bien, una vez visto la estrategia, vamos a ver qué proceso seguimos. Partimos de un stack de tecnologías que nos venían dadas por el inventario de CMDB que os comentaba antes, desde las más sencillas, como podía ser un Apache, hasta algunas más complejas, como la dockerización de un NetFramework sobre contenedores Windows. El proceso que seguimos fue el mismo: construcción de una imagen base para dicha tecnología, refinamiento de dicha imagen base a partir de un piloto escogido por negocio, documentación de todo el proceso y automatización del end-to-end para dicha tecnología. ¿Para qué? Para luego poder hacer un plan de migración en escala por tecnología. Una vez visto el bloque de software, pasaremos a ver el bloque de data. En este aspecto hicimos desde las transformaciones más simples, como pueda ser migraciones con upgrades intermedios de base de datos, hasta algunas transformaciones más complejas. Por contaros un ejemplo, transformamos de SQL Server en IaaS a PostgreSQL en Aurora. ¿Cómo lo hicimos? Apoyándonos en productos de AWS. Aprovisionamos el Aurora Postgres AWS activando el producto Babelfish. Para los que no lo conozcan, Babelfish es un producto que te ofrece AWS con la posibilidad de traducir el lenguaje SQL Server a PostgreSQL. Esto nos permitía ya tener el lenguaje traducido. Y luego nos apoyamos en el producto Data Migration Services para integrarlo con base de datos origen y destino y hacer la migración. Y bueno, os preguntaréis, ¿esto es tan bonito como suena? Pues os diría que en un alto porcentaje de las migraciones con transformación fueron totalmente transparentes, y lo bueno que te ofrece Babelfish, que en los casos en que no puedas solventar ciertas incompatibilidades, te ofrece la posibilidad de ejecutar PostScripts una vez finalizada la migración. Por poneros un ejemplo que hemos tenido, SQL Server, para los que lo conozcáis, permite índices particionados. PostgreSQL no. Al tener dicha incompatibilidad, Babelfish nos ofrecía la posibilidad de lanzar un PostScript para remediar dicha incompatibilidad. Por último, vamos a hablar de plataforma. En este caso, Santander Consumer no quiso consumir los productos tal y como venían en un marketplace. Quisimos hacer nuestra propia versión de productos. ¿Cómo lo hicimos? Construimos nuestros módulos Terraform con una capa de recubrimiento de seguridad y compliance y eficientando al máximo la plataforma. En este aspecto, llegado a este punto, David nos va a contar con un caso de uso que fue el Kubernetes, cómo conseguimos llevar la infraestructura a otro nivel. Gracias. Bueno, una de las situaciones más comunes que vemos con nuestros clientes es que llevan sus aplicaciones a AWS, pero les gustaría ir un paso más allá. Un paso más allá en cuanto a optimización del coste. El caso de Santander Consumer es un caso muy interesante porque fuimos esa milla extra y aprendimos lecciones que vosotros vais a poder aplicar. Por dar un poco más de contexto, como comentaba mi compañera Ana, la migración fue a Kubernetes, a EKS, que es el servicio gestionado por Amazon. En la sesión de hoy nos vamos a enfocar en 3 bloques. El primero, cómputo, es decir, cómo podemos ahorrar en nuestros servidores. Aquí va a ser importante discutir la importancia de tener un buen sistema de autoescalado y cómo Carpenter, que luego hablaremos de él, nos ayuda a conseguirlo. También discutiremos acerca de los retos de hacer un ejercicio de right sizing y cómo podemos simplificar este proceso utilizando algunos servicios de AWS. Y finalmente veremos también las opciones de compra que AWS nos ofrece
y de por qué son tan buena opción dentro de la optimización de costes. El segundo bloque va a ser de configuración de red. Este no es tan conocido, pero básicamente vamos a discutir de cómo la configuración de red en nuestro clúster de DKS se refleja en la factura final. Y el tercero va a ser la capa de almacenamiento. Vamos a hablar de los distintos servicios que AWS nos ofrece en esta capa y cuándo nos va a convenir coger uno u otro dependiendo del caso de uso. Bueno, como estábamos comentando antes, uno de los resultados del Mobilize es el Migration Plan. El Migration Plan no solo nos ayuda a entender la estrategia de la migración, sino que nos ayuda a definir la infraestructura. ¿Por qué? Bueno, pues de esta lista de aplicaciones vamos a ir entendiendo qué es lo que tenemos que utilizar. Como por ejemplo, el caso de Santander Consumer, aplicaciones.net, tenemos que utilizar entonces nodos Windows de Amazon EKS. También tenemos aplicaciones que son Apache Tomcat y Nginx, por lo tanto tenemos que utilizar nodos Linux. Y finalmente, una parte bastante importante fue que de este listado de aplicaciones identificamos aquellas que permiten interrupción. Bueno, pues esto nos da la oportunidad de utilizar instancias de tipo Spot y aquí es la primera oportunidad de ahorro. Las instancias de tipo Spot son más baratas que las on demand, por lo tanto vamos a utilizarlas. Aquí el reto, porque os hagáis una idea, mirad, tenemos dos sistemas operativos, Windows y Linux, y dos tipos de instancias, Spot y on demand. Tenemos que tener un sistema de autoescalado en EKS que sea capaz de gestionar estas combinaciones. Bueno, pues aquí es donde entra Carpenter. Carpenter al final es una herramienta open source que nos ayuda a el autoescalado de nuestros clústeres de Kubernetes. Carpenter al final monitoriza el estado de nuestros pods. Cuando la capacidad que tenemos no es suficiente para alojar estos pods, Carpenter lo va a detectar que estos pods tienen un estado de pending y va a crear esa infraestructura extra necesaria para alojarlos. Aquí tenemos que apoyarnos en dos recursos de Carpenter, que son las Node Pools y las Node Classes, para definir la configuración de la infraestructura. Recordad, estamos hablando de instancias Windows y Linux, Spot y On Demand, tenemos que indicarlo. Finalmente, cuando queramos desplegar nuestras aplicaciones, utilizaremos labels y node selectors para indicar que nuestra aplicación tiene que ir a esa infraestructura en concreto. Sabiendo esto, es decir, tenemos ya el primer pilar de optimización, que es nuestro sistema de autoescalado que crece y decrece conforme va viniendo la carga, va siendo hora de que nos preguntemos si el tipo de instancia que estamos utilizando es el más óptimo para nuestra carga de trabajo, para nuestra aplicación. Esto no es sencillo, y no es sencillo por dos razones principales. La primera, no quieres afectar a tu usuario. La experiencia de tu usuario en la aplicación tiene que ser perfecta. Y segundo, tienes que hacer un análisis de consumo de los recursos de tus aplicaciones y cruzarlos con los precios de los distintos servidores. Bueno, pues esta tarea de análisis, AWS Compute Optimizer la simplifica. Va a utilizar inteligencia artificial y machine learning para automáticamente darnos la recomendación de cuál es el tipo de instancia que tenemos que utilizar. Finalmente, una vez que hemos visitado estos dos primeros pilares, autoescalado y ejercicio de right sizing, tenemos que visitar las opciones de compra de AWS. Estas son un must-have de la optimización de costes. Es decir, si queréis sacar el máximo partido, tenéis que pasar por aquí sí o sí. Alrededor del 70% de savings puede llegar a lograrse, es decir, que es muy grande el ahorro que podemos conseguir. Si sabemos esto, ¿cuáles son los tipos de opciones de compra que tenemos? Bueno, tenemos
la reserva de distancia y los savings plans. Ambas un compromiso de consumo de servidores. La diferencia, la flexibilidad. Savings plan es más flexible, mientras que la reserva de distancias te va a poner más pegas en cuanto a flexibilidad de región, de familia a distancia o de tipo. Por contaros un poco nuestra experiencia, en el caso del right sizing es algo que podéis hacer mensualmente, porque al final el negocio va subiendo, bajando la actividad, pero en el caso de reserva de distancias os diría que ya cuando lleguéis un suficiente tiempo en la nube, 1 o 2 años con un cierto volumen, ya estáis capacitados para conocer las necesidades de vuestros workloads, conocer qué tipos, qué familias y qué volumen necesitáis comprar para sacar el máximo partido. Bueno, el segundo bloque del que íbamos a hablar es de cómo la configuración de red dentro de EKS se refleja en la factura final. Aquí tenéis que entender que nosotros utilizábamos nodos Windows y hasta hace poco la única configuración de red posible si utilizábamos nodos Windows era sin delegación de prefijos. Esto significa que cada tipo de instancia tiene un número máximo de tarjetas de red. Dentro de estas tarjetas de red va a haber un número de direcciones IP, por ejemplo 10 en este caso. ¿Qué supone esto? Bueno, pues la red nos va a limitar la optimización total de nuestros servidores. Aquí hay que entender que cada pod consume una dirección IP. Por lo tanto, el número total de pods que vamos a poder tener dentro de nuestros servidores va a ser como máximo el número total de direcciones IP que tenemos dentro de las tarjetas de red. Va a haber casos en los que el nodo tenga CPU y memoria libre, pero como no tiene direcciones IP, no podemos alojar pods, aplicaciones extra. AWS mejora esta situación e incluye un modo de configuración de red que es la de delegación de prefijos. Aquí, porque os hagáis una idea, en vez de tener direcciones IP individuales, vamos a tener prefijos de red. Es decir, prefijos de red /28 que tienen 16 IPs. Por lo tanto, si hacemos los números, vamos a poder tener 16 veces más pods dentro de nuestros servidores. Es decir, optimizamos más los recursos de los nodos. Veníamos comentando que el Santander Consumer quería la máxima exigencia y tenemos también muchas aplicaciones desarrolladas en .NET. ¿Qué hacemos? Bueno, pues utilizamos Calico como networking dentro del clúster. Calico es una herramienta de networking y de seguridad de nuestros contenedores que nos va a ayudar a desligar la configuración de red de la optimización de recursos. A partir de ahora, la red no supone un problema. Vamos a poder tener tantos pods como CPU y memoria haya en nuestros servidores. El último bloque de optimización es el almacenamiento. Aquí los distintos servicios donde nuestros microservicios en EKS se pueden apoyar son almacenamiento en bloque, es decir, S3 y EBS, y los sistemas de ficheros de archivos como pueden ser EFS y FSX para Windows. En este caso, aunque lo más previsible de pensar es que nuestra estrategia fuera un S3, lo cierto es que no lo fue. Si bien es cierto que un S3 es el más usado en el mercado y es más eficiente respecto a costes porque el consumo es mínimo, si os fijáis la cuota mínima es 0 GB de consumo. Nuestra estrategia que decidimos fue en este caso FS y FSX, puesto que, como veníamos comentando, teníamos mucho .NET sobre Windows y nuestra estrategia se basaba en dockerización sin recodificación, por lo que queríamos construir una solución lo más similar a el on-premise. Bueno, hemos hablado de patrones y prácticas para optimizar el coste, pero una cosa que no hay que olvidar es que cualquier migración exitosa debe tener un buen sistema del control de coste. Aquí nos vamos a apoyar en distintas herramientas, tanto para la parte de Kubernetes de EKS como para la parte de otros servicios de AWS que tenemos. Para EKS utilizamos KubeCost, que nos va a dar esa información detallada de qué es lo que consume cada application owner
y dónde se está yendo el gasto. Y luego dentro de AWS vamos a apoyarnos en Cost Explorer y Cost Anomaly Detection para ver cómo evoluciona el coste y entender si hay algún momento en el que hay un gasto imprevisto y notificarnos lo antes posible para no llevarnos una mala sorpresa. Bueno, Ana, pues yo creo que ya solo nos queda contestar a la pregunta que yo creo que se está haciendo toda la audiencia, que es, después de haber hablado acerca de todos los mecanismos para optimizar el coste, ¿cuál ha sido el porcentaje de optimización conseguido para las cargas de trabajo migradas? Pues en este aspecto diría que el mínimo conseguido ha sido un 30% y hemos conseguido maximizar hasta un 70% en alguno de nuestros productos. ¿Cómo hemos llevado a cabo este 70%? Dentro de Santander Consume tenemos un área de FinOps que se dedica diariamente a eficientar la plataforma. Aquí me gustaría hablar de 3 bloques. Costes. Como bien comentaba mi compañero David, llevamos mensualmente un control de anomalías de costes que nos sirva para remediar cientos de consumos que se nos esté yendo de las manos. Por poneros un ejemplo, ¿quién no ha tenido una incidencia en una aplicación en producción y nos hemos dejado activados los logs a debug? ¿Quién no ha hecho un job de Acina para testear alguna solución y se le ha dejado corriendo ahí durante meses? Pues este tipo de detecciones nos ayuda a eficientar los costes. Además de ello, trabajamos diariamente en mejorar nuestros productos para eficientar la plataforma. Por poneros algunos ejemplos, en el último trimestre hemos cambiado nuestros discos GP2 a GP3, cambiado todas nuestras instancias a Spot Instance en entornos no productivos y, por otro lado, hemos cambiado nuestras bases de datos a Graviton. Por último, en cuanto a costes, hicimos un estudio de la actividad de todo nuestro negocio en entornos no productivos. Esto nos ha permitido aprovechar las bondades que te da el cloud de en el 90% de soluciones, si están apagadas, no consumen, y hemos definido un horario de apagado nocturno y en fin de semana para eficientar al máximo nuestra plataforma. Bloque 2 que me gustaría comentar, obsolescencia. A día de hoy, ninguna de las clouds cubre el ciclo completo de la obsolescencia. En Santander Consume hemos tenido que construir nuestra propia solución, basándonos en 2 productos de AWS. Hemos tagueado todo nuestro stack de productos antes de desplegarlos y mediante AWS Config y Acina hemos sido capaces de sacar toda una dashboard de control de todo nuestro stack. ¿Esto qué nos permite? El primer punto es obvio, ganar en seguridad y compliance, pero además de ello también eficientar costes, porque ¿sabíais que desde el 1 de abril AWS en algunos de sus productos cobra por la gestión cuando un porcentaje alto cuando estén fuera de versiones de soporte? Pues esto va a permitir eficientar la solución. Por último, pero no menos importante, Continuous Integration y Continuous Deployment. Un porcentaje de las aplicaciones que migramos estaban en legacy, no tenían actividad, pero otro porcentaje había que darle una salida. En este aspecto, trabajamos para estandarización de todo el ciclo de vida y quitarnos todos los procesos manuales que venían haciendo como compilación, testing y despliegue. Con esto hemos conseguido lograr 2 puntos fundamentales: optimizar el time to market y conseguir un mejor control de la calidad y la seguridad del software y el data que sube a la nube. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana, y a tu equipo. Muchísimas gracias a Deloitte, con quien pudimos ejecutar un proyecto de maravilla. Daros también las gracias sobre todo a vosotros por venir aquí. Os animamos a que pongáis en práctica este tipo de cosas. Si en algo queráis que profundicemos, porque son muchos temas, pues David y yo estaremos disponibles para vosotros a lo largo de todo el día, así que, por favor, feel free de venir a nosotros. Y nada, daros las gracias y no os olvidéis, por favor, de darnos feedback. Muchísimas gracias. Gracias.